El enanismo es una condición médica caracterizada por una estatura significativamente más baja que el promedio. Aunque existen varios tipos de enanismo, todos ellos se relacionan con alteraciones en el crecimiento óseo y la estructura esquelética. El enanismo puede ser causado por diversas condiciones genéticas y médicas. Las mutaciones genéticas que afectan la producción de hormonas del crecimiento o la estructura ósea pueden dar lugar a diferentes tipos de enanismo. Tipos de enanismo. El enanismo puede clasificarse en dos categorías principales: proporcionado y desproporcionado, dependiendo de cómo se afectan las proporciones del cuerpo. Dentro de estas categorías hay varios tipos específicos. Enanismo proporcionado. En el enanismo proporcionado, todas las partes del cuerpo se reducen proporcionalmente, lo que significa que todas las partes del cuerpo se desarrollan de manera proporcional a pesar de ser más pequeñas que las de una persona promedio. Tipos de enanismo proporcionado. Existen dos tipos principales de enanismo proporcionado, cada uno con características y causas específicas. Las características del enanismo primordial son extremidades cortas en relación con el tronco y la cabeza, cabeza relativamente grande en comparación con el cuerpo y proporciones corporales simétricas, pero a una escala menor. El enanismo primordial suele ser el resultado de mutaciones genéticas heredadas de los padres. Estas mutaciones afectan el desarrollo del esqueleto y pueden ser causadas por diversos factores genéticos. Enanismo proporcional simple. Las características del enanismo proporcional simple son que todas las partes del cuerpo son más pequeñas que lo normal, pero están en proporción entre sí. Las extremidades, tronco y cabeza son proporcionales y simétricos. El enanismo proporcional simple puede ser causado por una variedad de factores genéticos. Puede ser el resultado de mutaciones en los genes responsables del crecimiento y desarrollo, afectando la producción de hormonas y la formación ósea. Estas mutaciones pueden ser heredadas de los padres o pueden surgir de manera espontánea durante el desarrollo embrionario. Perspectivas y tratamientos del enanismo proporcional simple. Las perspectivas para las personas con enanismo primordial varían según la gravedad de la condición y la salud general del individuo. El tratamiento puede incluir terapia hormonal de crecimiento para mejorar la estatura y la salud ósea. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los resultados pueden variar según el individuo y la gravedad de la condición. Enanismo desproporcionado. El enanismo proporcional simple es un tipo de enanismo en el que todas las partes del cuerpo, incluidas las extremidades, el tronco y la cabeza, son más pequeñas de lo normal, pero mantienen una proporción equilibrada entre sí. A diferencia de otras de enanismo donde las proporciones corporales pueden ser asimétricas, en el enanismo proporcional simple, la simetría, por ejemplo, se mantiene a pesar del tamaño reducido. Aunque el tamaño de todas las partes del cuerpo es menor que el promedio, se mantienen proporcionadas y simétricas. Las extremidades, tanto de brazos como piernas, son más cortas en comparación con la normal. Y a pesar del tamaño reducido, el tronco y la cabeza tienen proporciones equilibradas. El enanismo proporcional simple puede ser causado por diversas mutaciones genéticas que afectan la producción de hormonas del crecimiento, así como el desarrollo óseo. Estas mutaciones pueden ser heredadas de los padres o pueden surgir de manera espontánea durante el desarrollo embrionario. Tratamiento y perspectivas del enanismo proporcional simple. El tratamiento del enanismo proporcional simple puede incluir terapia hormonal de crecimiento para promover el desarrollo óseo y aumentar la estatura. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los resultados pueden variar según el individuo y la gravedad de la condición. La atención médica multidisciplinaria, que incluye asesoramiento genético y seguimiento regular, es esencial para abordar adecuadamente esta condición. La acondroplasia es una forma de enanismo desproporcionado caracterizada por extremidades cortas en comparación con el tronco y la cabeza. Aunque la estatura es más baja que la media, la proporción del cuerpo se mantiene desigual, lo que resulta en una apariencia física característica, ya que los afectados suelen tener una frente prominente y un puente nasal plano. Las características de la acondroplasia son que las extremidades, tanto brazos como piernas, son significativamente más cortas en relación con el tronco y la cabeza. A diferencia de las extremidades, la cabeza y el tronco tienen un tamaño normal en comparación con la población general. Y los rasgos faciales distintivos de la acondroplasia incluyen un puente nasal plano y una frente prominente.
La acondroplasia es causada por una mutación en el gen FGFR3, que regula el crecimiento de los huesos y el cartílago. Esta mutación provoca una producción excesiva de cartílago en las placas de crecimiento, lo que limita el crecimiento óseo y da lugar a las características físicas de la acondroplasia. Manejo y tratamiento de la acondroplasia. El manejo de la acondroplasia se enfoca en abordar los desafíos médicos y emocionales. Las opciones de tratamiento incluyen la terapia con hormona del crecimiento, puede aumentar la estatura y mejorar la salud ósea en algunos casos. Algunas personas optan por cirugías correctivas para mejorar la movilidad y la función de las extremidades. La asesoría psicológica puede ayudar a las personas afectadas y a sus familias a enfrentar los desafíos emocionales asociados con la acondroplasia. Displasia espondilomipitafisaria. Esta displasia es una categoría de trastornos que afectan el crecimiento de los huesos, especialmente en las áreas donde los huesos se encuentran o no se conectan. Este tipo de enanismo afecta las vértebras, los huesos largos y los huesos delgados de las extremidades. Los individuos con esta afección pueden experimentar problemas óseos significativos que afectan su movilidad. A pesar de que existen varias variantes de esta displasia, hay características generales que a menudo se observan, como que las personas con displasia pueden experimentar problemas óseos en las vértebras y los huesos largos. Las extremidades pueden ser más cortas de lo normal y presentar deformidades o torsiones. Y las articulaciones pueden estar afectadas, lo que puede limitar la movilidad y causar dolor. Tipos de la displasia espondilomipitafisaria. Dentro de la categoría de displasia espondilomipitafisaria existen diferentes tipos que se distinguen por sus características únicas. Congénita, cuyas características son extremidades cortas y torcidas, columna vertebral afectada, lo que puede llevar a escoliosis, y deformidades en las articulaciones y huesos. También está la de tipo Strudwick, que presenta extremidades cortas y torcidas, columna vertebral curvada, cifoescoliosis y huesos delgados y frágiles. Causas y manejo de la displasia espondilomipitafisaria. La displasia es causada por mutaciones genéticas heredadas de los padres. El manejo puede incluir terapia física para mejorar la movilidad y la fuerza muscular, cirugía en algunos casos para corregir deformidades y mejorar la función, y tratamiento del dolor, enfocados para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida. Conclusiones. El enanismo es una condición compleja que abarca varios tipos, cada uno con sus propias características distintivas, ya sea proporcional o desproporcionado. Comprender estos tipos y las causas subyacentes es fundamental para brindar un apoyo adecuado a las personas afectadas. Siempre es importante consultar con profesionales médicos y genetistas para obtener un diagnóstico preciso y orientación en el manejo del enanismo.